Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y la verdad absolutamente crucial: cómo construir sistemas de datos que sean realmente fiables. Porque seamos sinceros, es muy común pensar que por tener unos gráficos bonitos y atractivos ya tenemos resuelto el business intelligence, pero la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante. Así que vamos a desgranar cómo podemos transformar todos esos datos operativos que andan dispersos en indicadores en los que de verdad podamos confiar para tomar decisiones. Empezamos. Imaginaos la típica escena, una auténtica pesadilla que seguro que a más de uno le suena. Estamos en la sala de juntas. El departamento de ventas proyecta su informe súper orgulloso, 500 millones. Acto seguido, Finanzas abre su propio cuadro de mando y, sorpresa, 460 millones. Y para rematar la faena, alguien entra al sistema comercial en ese mismo instante y la pantalla dice 525 millones. Caos total. La gerencia, lógicamente, se cruza de brazos sin saber a qué número hacer caso. Cuando tres departamentos traen métricas contradictorias, la confianza en los datos simplemente se esfuma. Vale, vamos a analizar esto porque es importantísimo. Cuando pasa este desastre, lo más fácil siempre es echarle la culpa a la herramienta. Pero, tal y como apuntan los expertos, esto no es un problema de Power BI, ni de Tableau, ni de la herramienta que estáis usando. Es 100% un problema de arquitectura y de gobierno del dato. Pensadlo así. Un dashboard puede tener un diseño increíble, unos colores perfectos, pero muchas veces no es más que una tirita que oculta una fractura interna. El objetivo real de una buena arquitectura no es mover datos de aquí para allá, sino garantizar que si hacemos una pregunta de negocio, siempre obtengamos la misma respuesta. Y para desenredar todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. El falso problema del BI. 2. Diseñar desde la decisión. 3. La arquitectura de 6 capas. 4. Establecer reglas claras para los KPIs. 5. Dónde debemos calcular cada métrica. Y 6. El famoso contrato semántico. Bueno, empecemos por el principio. El punto número 2. Diseñar desde la decisión. Aquí es donde nos toca cambiar el chip por completo. Seguro que este enfoque os resulta familiar, porque es el método que más se usa y es un error enorme. Básicamente se empieza por la tecnología para acabar en la confusión absoluta. La historia suele ser: oye, tengo todas estas tablas en la base de datos. Se conectan un poco a lo loco, se montan unos gráficos súper vistosos y al final de todo el proceso alguien pregunta: ¿y esto exactamente para qué nos sirve? Es un enfoque que nace de los datos que tenemos a mano, en lugar de fijarse en lo que la empresa realmente necesita saber. Pero claro, la forma correcta de hacer las cosas le da la vuelta a todo esto. El Business Intelligence jamás debería empezar en la pantalla, tiene que empezar en la decisión. El orden lógico y correcto es: primero, identificamos qué decisión empresarial necesitamos tomar. De ahí sacamos una pregunta de negocio muy concreta. Luego definimos formalmente el KPI para medirla. Con todo eso claro, diseñamos el modelo analítico y solo en el último paso nos vamos a buscar los datos de origen que necesitamos. Como veis, es la decisión la que lidera todo el proceso, no al revés. Pasamos al siguiente punto clave, la arquitectura de 6 capas. Aquí es donde bajamos un poco a la estructura técnica de todo esto. Pensad en esto como si fuera una cadena de montaje. Cualquier arquitectura robusta tiene estas 6 fases. Todo nace en los sistemas de origen, que están genial para registrar el día a día, pero son malísimos para analizar. Luego viene la ingesta, que mueve esos datos. La tercera capa, el staging, guarda una copia idéntica de los datos crudos, tal cual llegan. Después pasamos a la transformación, donde se limpia todo. La quinta capa es el modelo analítico, que organiza los datos. Y por último, el modelo semántico y de consumo, que es el que traduce todo a un idioma que las herramientas visuales o la inteligencia artificial puedan entender. Ojo aquí porque esta parte es interesantísima. Aquí es exactamente donde ponemos orden al caos operativo. En la capa de staging, a la izquierda, entra la realidad pura y dura. Un comercial escribe cerrado ganado, otro pone venta cerrada, otro se equivoca tecleando. Los datos se guardan así por si hay que hacer auditorías. Pero al dar el salto a la capa de transformación, la cosa cambia. Aplicamos reglas estrictas y todas esas variantes raras se convierten en un único estándar impoluto. Por ejemplo, la palabra ganado. Es casi mágico ver cómo se impone la coherencia. Y una vez que llegamos a la capa 5, al modelo analítico, todos esos datos ya limpios se dividen en 2 bandos. Por un lado, las tablas de hechos. Estas son la pura acción, los eventos medibles, una venta, una llamada, un alta. Por el otro lado, las tablas de dimensiones, que son el contexto. Nos responden a las preguntas: ¿quién hizo la venta? El vendedor. ¿Cuándo? La fecha. Separar el evento de su contexto es el gran secreto que nos permite analizar los datos desde 1000 ángulos distintos sin duplicar información. Lo que nos lleva directamente a tener reglas claras para nuestros KPIs. Porque sin gobierno, todo este sistema se cae a pedazos. Fijaos en lo brillante que es tener esto bien definido. Tomemos como ejemplo el valor de un pipeline de ventas.
Si sumamos a lo bruto el valor de 3 empresas, 20, 12 y 30 millones, nos da un total fantástico de 62 millones. Pero seamos realistas, no todas las ventas se cierran. Si multiplicamos cada valor por su probabilidad de éxito real, descubrimos que nuestro pipeline ponderado es de 35,2 millones. Presentar el dato bruto en lugar del ponderado sin avisar es la receta perfecta para otra guerra de cifras en la próxima reunión gerencial. Menuda diferencia, ¿verdad? Y hablando de riesgos ocultos, aquí tenemos uno enorme: la dichosa fecha que elegimos para analizar. Imaginaos, una venta que entra el 25 de enero y se cierra por FIR el 10 de febrero. Si analizamos la base de datos usando la fecha de creación, estamos evaluando cómo de buena fue la campaña de marketing en enero. Pero si tiramos de la fecha de cierre, lo que estamos midiendo es lo bien que vendió el equipo comercial en febrero. Es literalmente la noche y el día. Son los mismos datos, los dos son correctos, pero responden a preguntas totalmente diferentes. Mezclar esto es un error garrafal. Quinto punto. ¿Dónde demonios calculamos cada métrica? Porque no todo vale en cualquier sitio. La regla de oro que debemos grabarnos a fuego es la separación de responsabilidades. Todo el trabajo sucio y pesado como limpiar textos, cruzar fuentes o rastrear cambios históricos tiene que hacerse abajo en la base de datos, usando SQL o procesos ETL. Sin embargo, cosas como los filtros dinámicos, los totales acumulados o los porcentajes que cambian según lo que clique el usuario, eso se lo dejamos a lenguajes como DAX en Power BI. Si empezamos a calcular el mismo KPI un poco en SQL, otro poco en DAX y para rematar en un Excel, volveremos al caos del principio. La lógica de negocio no puede vivir solo dentro de un gráfico. Llegamos a la pieza final del rompecabezas, nuestro último apartado, el contrato semántico, la fuente de la verdad. Básicamente, este contrato es el documento definitivo que pone a todo el mundo de acuerdo en una empresa. Especifica al milímetro cada indicador, cómo se llama exactamente, qué objetivo persigue, cuál es su fórmula matemática, qué datos se excluyen, qué fecha manda y de dónde sale la información. Tener esto por escrito garantiza que si dos analistas distintos se ponen a calcular un indicador el mismo día, los dos van a llegar exactamente al mismo número, ni más ni menos. Al final, todo esto que hemos estado viendo se resume en una idea, una frase de este análisis que da justo en el clavo. Un dashboard atractivo impresiona en una reunión. Una arquitectura confiable sostiene una empresa. Y es totalmente cierto. Lo visual entra por los ojos y te puede salvar una presentación, pero a largo plazo, lo que de verdad mantiene a flote las operaciones de una compañía es tener una base sólida, bien gobernada y enfocada en tomar decisiones reales. Y para terminar, os dejo con esta reflexión, que mira directamente al futuro. Hoy en día todo el mundo quiere enchufar la inteligencia artificial a sus datos corporativos. Pero pensadlo bien, la IA solo será tan inteligente y fiable como las definiciones que le demos. Si mañana mismo un agente de IA entra en los sistemas de la empresa a buscar una respuesta crítica, ¿de verdad están las métricas tan bien definidas y gobernadas como para que nos dé la respuesta correcta? Da que pensar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.